contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, necesitamos tu palabra. Bendícenos para conversión, para edificación, para santidad, para desafío, para lo que tengas para nosotros hoy. Por favor, te pedimos que nada ni nadie te impida hablarnos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Estamos en el mes de la identidad saludable y hoy, hermanos, quisiera que abordáramos un pasaje de la Escritura que es paralelo al que abordamos la semana pasada. Ahora es otro evangelista el que nos escribe estas cosas y seguramente tiene enseñanzas Dios para nosotros hoy. ¿Recuerdan ustedes nuestro texto base para todo el mes? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Amén. Y el mensaje de hoy, hermanos, se llama Nuestra identidad se basa en una experiencia personal de primera mano. Sí, sé que es un nombre muy largo, pero es una enseñanza muy básica, tan básica, tan de vida o muerte, que debemos reflexionar en ella, no una sola vez, sino muchas veces en nuestra vida. Dice Marcos 8:27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. La semana pasada leímos Mateo. Ahora es el testimonio de Marcos, que en realidad es el testimonio de Pedro. Marcos no es un apóstol, no estuvo presente en esta ocasión. A él se lo contó seguramente Pedro, que era su padre espiritual. Y Pedro, dice la historia, parece que era el maestro de los nuevos creyentes. Y lo que les enseñaba a los nuevos creyentes era justamente la vida de Jesús que él había experimentado. Y como Juan Marcos andaba con él a menudo, se ponía a escribir después de la escena, después de la enseñanza de Pedro, se ponía a escribir. Tal vez incluso le preguntaba: ¿cómo dijiste eso, Pedro? Dímelo otra vez. Y se lo volvió a decir. Y es el primer evangelio escrito. Si usted dice: no, Mateo es el primero, pastor, en mi Biblia. Bueno, el primero escrito. El orden que aparecen en la Biblia no es el orden de que se generaron y que se escribieron. El primer evangelio escrito de los 4 evangelios es este, Marcos. El más sencillo, el más simple, el más corto, es el testimonio de Pedro. Y en este evangelio ahora encontramos esta misma escena, pero seguramente para algunas enseñanzas nuevas para nosotros, para usted y para mí. Déjeme introducirme de esta manera. Ahora que tengo problemas con el gluten por causa de mi celiaquía, que es una enfermedad que consiste en que no tengo una enzima, la enzima que procesa el gluten, que procesa la proteína, es una proteína el gluten. No tengo esa enzima, sí la tenía de niño, de adolescente, no tenía problemas con el gluten, pero no sé, se enojó conmigo, no sé, se fue. El caso es que ya no tengo esa enzima y tengo problemas para ¿cómo se dice? Procesar el gluten, y por eso me pongo muy mal. Es una enfermedad que me produce malestares muy, muy feos. Pero ahora que tengo eso, he aprendido psicología, he aprendido bastante sobre el género humano. Porque experimento cosas por causa de eso. Por ejemplo, hay personas que no creen que un delicioso pan de trigo me pueda hacer daño. Si se ve tan rico, pastor, véalo. Y entonces algunos me lo ofrecen y me dicen: cómaselo, está bien rico, no pasa nada. Y es la frase más irresponsable que hay en el mundo, ¿no? Esa frase es como el equismo, ¿se acuerdan de la semana pasada? Se parece un poco: no pasa nada. Algunos creen que son chiplerías mías, algo así como delicadeces, como que se quiere hacer el muy nice, así como europeo, que no come gluten o alguna cosa así. Y entonces, pues no me creen y me ven con ojos feos. Pero el peor de los casos es el de los santurrones que me exhortan a comer gluten irresponsablemente y lo hacen con la Biblia en la mano, diciéndome: cómaselo con acción de gracias, que no tiene fe. La Biblia dice que comeremos cosa mortífera y no nos hará daño. Y me leen un texto de Marcos, el final de Marcos, que por cierto ni lo escribió Marcos, aquí entre nos, pero no me voy a meter en ese chisme ahorita, por lo menos. Cómaselo, que no tiene fe. Y la verdad es que independientemente de que me hagan sentir mal, les tengo una cosa de noticia: me siento peor cuando voy a dar al hospital por haber comido gluten. Así es que me aguanto eso que me hacen sentir mal. Si es que ya no me hacen sentir mal, se me resbala, pero si me hicieran sentir mal, me hace sentir peor comer gluten. Lo que pasa es muy sencillo. Yo he experimentado las consecuencias de ser celíaco en forma personal y de primera mano.
¿Y por qué estoy contando esto? Me estoy quejando, le estoy advirtiendo que no me salga con su no pasa nada o algo así, entre otras cosas. Pero lo que estoy haciendo es lo siguiente. Me parece que esto es un buen ejemplo para hablar de la fe cristiana. Porque a mí nadie me contó eso. Lo he sufrido en carne propia. El mismo doctor, no es celíaco, el doctor que me ve, el gastroenterólogo, no es celíaco. Y el otro día me dijo, bueno, es que los síntomas de la celiaquía son estos. Y le dije, le falta este síntoma. Él podrá saber lo que dice en sus libros y lo que dice lo que sea, pero yo he sentido eso. Así es que sé más que él en cuanto a síntomas se refiere. Ser cristiano no es una teoría, es una experiencia, y se trata de una experiencia personal de primera mano. No es algo que nos cuentan o aprendemos en los libros o en la historia, en la escuela dominical, instituto bíblico, seminario, iglesia. Es algo que nos sucede donde sea, porque Cristo viene a nuestra vida y nos permite experimentarlo. Hoy abordamos el mismo texto de la semana pasada, la misma escena, el mismo pasaje de la semana pasada, pero con un texto diferente, porque ahora es Marcos, que ya dije que es el primer evangelio. Al analizarlo, ustedes y yo encontramos algunas enseñanzas muy importantes. De acuerdo con la respuesta de los discípulos al Señor, se decían varias cosas del Señor. Es un hecho que algunos, los discípulos no dijeron, pero es un hecho que algunos decían de Jesús que era un farsante, que era un mentiroso. No lo creían. No es que decían eso por convicción, no lo creían. Ellos sabían que Jesús era quien decían ser, pero no querían aceptarlo y lo rechazaban. Pero cuando respondieron al Señor Jesús, ¿qué dice la gente que soy yo? Los discípulos dijeron varias cosas. Entre Marcos y Mateo encontramos por lo menos 4 cosas que dijeron. Y vamos a analizar cada una de ellas. Unos dijeron que era Juan el Bautista. Esta era una interpretación supersticiosa, porque Juan el Bautista lo habían matado, Herodes lo había mandado degollar. Así es que para ellos, los que pensaban eso, Juan el Bautista había regresado de la muerte y era Jesús. El mismo Herodes creía esto y tenía miedo. Mateo 14, 1 al 2 dice eso. Otros decían que se trataba de Elías. Hay una profecía del Antiguo Testamento que decía que Elías regresaría, pero no se refería a un regreso de él reencarnado, resucitado. Se refería al regreso de la profecía. Elías es el profeta por excelencia, es la cumbre, la cúspide de la profecía del Antiguo Testamento. Y resulta que después de los profetas que usted y yo encontramos en el Antiguo Testamento, hubo un silencio de profecía de 350 años. Digamos que entre Malaquías y Mateo hay 400 años de escritura a escritura, pero en cuestión de tiempo de la historia, como los evangelios escribieron después de 50 años, hay 350 años de silencio. Dios no envió ningún profeta después de los profetas que leemos en el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Entonces lo que cumplió Juan el Bautista de profecía es que regresó la profecía como Elías. Pero los de aquella época pensaban que Jesús era el cumplimiento de esta profecía, y Jesús dijo que no, que Juan el Bautista la había cumplido. Mateo 17, 10 al 12 lo dice. Además, había quienes decían que era Jeremías. Esto surgía de leyendas, porque había leyendas entre los testamentos. Se desarrollaron muchas leyendas. Como Dios no habló a través de profetas, la gente se inventó cosas y decían que Jeremías había escondido el arca. ¿Se acuerdan? El arca del testimonio, el arca que mandó a hacer Dios y a través de Moisés. ¿Se acuerdan? Se las robaron. Hay una escena cuando Elí, el sacerdote, sus hijos van a la guerra, llevan el arca, se la robaron. Elí muere y esas cosas. Indiana Jones no la ha encontrado, ¿no es cierto? Pero el arca no se ha encontrado y posiblemente no se encuentre jamás. Yo no tengo por qué decir si va a encontrarse o no, pero lo que quiero decir, no la han encontrado ahora, y creo que Dios quiere que no se encuentre, porque si la encontraran, había gente peregrinando hacia ella para tocarla y hacer milagros, ¿no es cierto? Y la adorarían. Tal vez por eso Dios no permitió que se encontrara. Pero algunos pensaban que Jeremías había escondido el arca secretamente en un monte, y que antes de que el Mesías, el Cristo, viniera, y la iba a encontrar, iba a venir Jeremías, y pensaban que Jesús era ese. O algunos de los profetas dijeron. Entre los 2 evangelios, Mateo y Marcos, encontramos esto. En los libros deuterocanónicos o apócrifos, los que tiene la Biblia católica, que debo decirle no son libros satánicos ni malvados ni nada, solamente no son inspirados por Dios, pero como historia son buenos. Alguien quiere estudiar muy profunda y seriamente el Nuevo Testamento, debería leer los libros apócrifos, o algunos de ellos, por lo menos los de los Macabeos, porque nos cuentan la historia intermedia. Usted y yo estamos leyendo el Antiguo Testamento, y cuando terminamos la última página del Antiguo Testamento, nos hemos encontrado con un pueblo hebreo lleno de idolatría. Adoran a cuanto Dios se les pone enfrente. Son infieles a Jehová, porque son adoradores de muchos dioses. Le damos vuelta a la página y nos topamos con Mateo, y encontramos al pueblo hebreo super H y recontra ultra requete que monoteísta. No es el mismo de esta página acá al lado. Este pueblo, ¿qué pasó? 350 años de disciplina, eso pasó.
Bueno, estos libros están en medio de este periodo y dicen alguna parte de la historia del pueblo hebreo. Bueno, en esos libros se decían cosas como que algún profeta regresaría antes de que el Mesías llegara y esas cosas. Por eso aquella gente tenía ideas y decían estas cosas respecto a Jesús. Muy bien, pongamos eso sobre la mesa y ahora vayamos a dos enseñanzas muy importantes que me parece que son tan vitales, tan importantes, que no deberíamos estudiarlas una sola vez en nuestra vida, sino muchas veces y remitirnos a ella cada vez para analizarnos una vez más. Primera enseñanza: nuestra identidad se basa en el más alto conocimiento. Conocemos a Dios. Eso es muy serio. El problema es que está muy dicho. El problema es que es un lugar común, es una doctrina, es una verdad que es un lugar común. Como en la poesía, el horizonte lejano es un lugar común. Todo el mundo escribe en la poesía o lugar común, todo el mundo dice eso. Como los políticos tienen palabras que son como lugar común. La palabra estoy convencido, yo creo que todos visitan el mismo, ¿cómo se dice? Predicador de superación personal. Todos dicen, estoy convencido de esto y estoy convencido de aquello. Y nomás los impuestos no bajan y todos suben, ¿verdad? Aunque están convencidos. Otra palabra, privilegiar. ¿A poco no es una palabra de político bien suave? Es que debemos privilegiar el diálogo. ¿A poco no me oí muy político? Así decir que conocemos a Dios es un lugar común. Lo decimos a menudo los predicadores, los teólogos, los maestros. Y como se convirtió en un lugar común, de repente pierde sentido en nuestra mente. Así es que hay que decirlo una vez más, nuestra identidad está basada en el más alto conocimiento. Conocemos a Dios. Mire, cualquier hombre se hubiera sentido halagado que lo confundieran con las personalidades con las que confundieron al Señor, y lo consideraría y que lo consideraran el cumplimiento de esas profecías. Cuando yo era seminarista, soltero, era pastor de una pequeña congregación allá en una ciudad perdida, y resulta que un día una señora por ahí que fue a visitar y hablarle de Cristo, después le dijo a mis ovejas que ella tenía un cuadro de Jesús y que yo era igualito a Jesús, que yo me parecía mucho a Jesús. Yo dije, órale, qué padre, ya lo notó. Por un lado, si se refería al aspecto moral o forma de ser, o que suave, soy como Jesús, ¿no? Que es lo que todos queremos y deseamos. Y si es físicamente, que hay que ser muy guapo, porque no es cierto que los cuadros sobre Jesús son guapos, son un hombre guapo. Entonces fui a visitarla otra vez, no porque quería ver el cuadro, sino porque tenía que visitarle, pero sí quería ver el cuadro. Y entonces fui a visitarle. Ella lo tenía guardado porque ya había entendido que no era correcto tener cuadros, imágenes, esas cosas, pero no hallaba qué hacer con él. Y entonces finalmente yo le dije, pues enséñamelo. Y no, hombre, debió ser Judas o Barrabás porque estaba bien feo. Y entonces ya me di cuenta. Yo usaba barba más, no me la rasuraba así cortita, sino que usaba barba así me conocía mi esposa, ¿verdad? Así me hacían trenzas si quería. Tenía barba, mucha de veras, así sí me veía, y medio hipioso, pues, tenía más pelo, pues. Tenía el mismo, pero más largo, pues. Oiga, que te confundan con un héroe de la fe es un honor. Oye, ¿te pareces a Elías? ¿Qué dice usted? Órale, pues hazte a un lado porque mando a traer fuego y te va a ir como en feria. O que tú eres Juan el Bautista, pues será que andas sin bañarte y con pelo largo y esas cosas. Pero que te confundan con un héroe de la fe es un honor. Perdonen que me emocione, no para Jesús. Que lo hayan comparado con estos héroes de la fe no fue un honor, porque Él es mucho más. Era y es mucho más que cualquiera. Juan anunció el reino, Jesús estableció el reino. Elías derramó la sangre de los profetas paganos para purificar al pueblo. Jesús nuestro Señor derramó su propia sangre para purificarnos a nosotros, para salvar al mundo. Jeremías anunció el nuevo pacto. Jesucristo nuestro Señor estableció el nuevo pacto. Los profetas anunciaron la llegada del Mesías. Jesucristo nuestro Señor era el Mesías. Todos estos grandes hombres participaron en anunciar el plan de salvación. Jesús nuestro Señor era y es la salvación en persona. Conocerlo, seguirlo, ser su discípulo es el conocimiento, el honor y la bendición más grande que podemos tener. De repente los seres humanos presumimos de a quién conocemos, ¿no? Que conocemos, no sé, a un gobernante, un presidente, o conocemos a algún artista, un deportista o gente famosa. Hay quienes presumen de haber viajado por el mundo y de conocer lugares importantes como la Tierra Santa, y me refiero a Israel, no a Chihuahua, a Europa, Egipto, etcétera. Y no hay problema con eso. Si a usted de repente le dan dinero, consigue dinero, tiene dinero, o se gana un premio y se van, presúmanos. No hay problema. No es nada malo presumir bendiciones de Dios y decir, fui a
Petra, el otro día vi un documental de esa ciudad, está padrísimo, sí me gustaría ir, hay que ir, mi vida. ¿Se ha oído de esa ciudad? Está hecha ahí en la piedra, en una montaña. Me parece, alguien vaya que presuma y que nos traiga algo también. Hay gente que presume entonces, o podemos presumir de conocer algo, porque son bendiciones de Dios. Pero mire lo que dice el Señor con respecto a presumir. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que si alguien viene y nos dice, fíjate que cené con el presidente. Sí, le dije, no, pues, échale ganas, no te agüites. Y luego de ahí me fui y Messi me pidió que le dedicara un tiempo para tomarnos un refresco. Tú puedes decirle, yo conozco a Dios, así de ardidote, ¿verdad? Si quieres, yo conozco a Dios, hablo con Él todos los días. No me pide consejos, me da consejos. Lo consulto todo lo que hago. De eso habla este pasaje. Ahora déjenme leerles este mismo pasaje en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, en la traducción de los TLA, traducción del lenguaje actual, dice así: que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Qué lindo, ¿no? Mire cómo dice la palabra de Dios para todos. Esto dice el Señor: que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud. Pues es lo que a mí me gusta, dice el Señor. Si vamos a presumir, que sea esto. Si no podemos presumir de esto, las demás cosas no valen la pena. Insisto que no tiene nada malo presumir de bendiciones y gozos y logros en la vida, pero si no puedes presumir de esto, estás perdido. Cuando los discípulos iniciaron la gran revolución que significó el cristianismo en el mundo, se dijo de ellos estas palabras: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué tenían estos hombres que realizaron semejante hazaña de revolucionar el mundo? ¿Qué tenían? Conocían a Jesús. Eso es maravilloso. Es el conocimiento más alto y significativo. Esa era su identidad. Por eso los llamaron cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Antioquía fue la ciudad. Antes de eso se llamaban ellos mismos a sí mismos discípulos, y la gente les llamaba los del camino. Pero ese día en Antioquía, Hechos 11, 26, se les llamó por primera vez cristianos, y desde entonces nos llaman así a nosotros, y desgraciadamente también le llaman así a otros que no lo son. Por eso impactaron la sociedad de su tiempo, porque tenían identidad, eran cristianos, conocían a Dios. Miren, conocer el cuerpo humano y la medicina puede hacernos doctores. Conocer la ingeniería nos puede hacer ingenieros. Conocer de los astros, astrónomos, de los animales, zoólogos. Conocer a Cristo nos hace cristianos, discípulos, mayordomos, santos, salvos, embajadores del reino, sacerdotes, participantes en la revolución más profunda y significativa que ha existido en la humanidad. Y eso es tener identidad. Que nadie nos diga, es que tú no tienes identidad. ¿Cómo de que no? Soy embajador del reino de los cielos en la tierra. ¿Cómo de que no? Soy mayordomo de todo lo que le pertenece a Dios. ¿Cómo de que no? Soy hijo del rey, príncipe entonces. Así dice la Escritura, que somos reyes, sacerdotes reales. Lo dice la palabra. Y eso es tener identidad. Leamos lo que dicen algunos pensadores, no la Biblia, sino pensadores, con respecto a este tema. Solo conozco dos tipos de personas razonables: las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, y las que le buscan con todo el corazón porque no le conocen todavía. Blaise Pascal, científico, filósofo y escritor francés, dijo esto. Solo hay dos tipos de personas. Él dijo razonables, todos los demás están mal, son necios. Los que conocen a Dios y los que andan buscando para conocerlo, andan buscándolo para conocerlo. Son las únicas dos tipos de personas razonables: los que ya le conocen y los que están por conocerle.
Cuando se deja de creer o conocer en Dios, enseguida se cree cualquier cosa, dice mi tocayo Gilbert Kane Chesterton, escritor británico. Me gusta. Cuando se deja de creer en Dios o cuando se deja de conocer a Dios, enseguida se cree cualquier cosa. Por eso gente que se aleja del Señor, al rato anda en cada filosofía extraña, perdiéndose cada día más. Y el mismo Pascal dijo lo mismo de diferente manera. Solo hay dos clases de personas coherentes: los que gozan de Dios porque creen en Él y los que sufren porque no le conocen. Pero aquí sufren se refiere a los que están desesperados por conocerlo. La pregunta del Señor a sus discípulos era un desafío a conocerle. Y es un desafío para nosotros también. Les preguntó: ¿qué dice la gente que yo soy? Y luego, después de que respondieron estas cosas que ya analizamos, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Está desafiándoles a conocerle, a tener el conocimiento más alto, que es conocer a Dios a través de conocer a Cristo. Entonces conviene preguntarnos: ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos al Señor? Nosotros conocemos al Señor. Estoy seguro que como se trata de una idea que es, como dije, un lugar común, una frase típica, religiosa, normal, pues todos aquí presentes, claro, pues por eso estoy aquí en la iglesia, por eso estamos aquí, pero no está de más que la analicemos. No se trató de la primera enseñanza que dio a sus discípulos. No se trató de la primera lección cuando recién les llamó. No. Están ya en el nivel universitario de su discipulado con el Señor Jesucristo. De hecho, están cercanos a que el Señor sea apresado y asesinado. Por eso Él está preocupado de su identidad. Así es que conviene que nosotros, aunque seamos viejos creyentes, muchos aquí presentes, reflexionemos en esto también con seriedad. ¿Conocemos al Señor? ¿Cómo podemos responder esta pregunta? ¿Qué señales o evidencias hay de que le conocemos y de que estamos conociéndole cada día? Les propongo 4 reflexiones, 4 ideas a la luz de las cuales debemos analizarlo. Número 1, hemos tenido un encuentro con Él. Es decir, hicimos un alto en el camino de nuestra vida y reconocimos nuestros pecados y oramos entregando nuestra vida. Por eso, no pasa a menudo, pero cuando sucede, tengo que hacer algo. Cuando estoy bautizando a una persona: fulano de tal, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? La respuesta correcta: sí, he creído. Algunos dicen así un rollo más: sí, he creído con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, ¿verdad? Hubo un joven que me dijo que me iba a decir odds. Que cuando yo le dije: ¿has creído en Jesucristo? Que le iba a decir odds. Le digo: usted me dice así y lo sumerjo mientras leo el Salmo 119. Y entonces no me dijo así. Para los que no son nacidos a la Biblia, el Salmo 119 es el más largo de todos. Se ahogaría. Pero quien me responde así: sí, toda la vida, no lo bautizo todavía, pero ha tomado una decisión de entregarse a Cristo. Sí, bueno. Porque no se puede ser cristiano toda la vida. Nadie ha sido cristiano toda la vida. No se nace cristiano. Los niños no nacen cristianos, sí nacen salvos, porque Cristo murió por ellos. Pero en cuanto tienen conciencia y libertad para decidir y escoger, pecan y están perdidos. Y un niño, y un adolescente, y un joven, y un adulto debe hacer un alto en el camino en algún momento de su vida y tomar una decisión de aceptar a Cristo en lugar de rechazarlo. No se nace así. Aunque tu papá y tu mamá sean cristianos, aunque tus abuelos sean cristianos, aunque tus tatarabuelos sean cristianos, aunque Juan el Bautista sea tu tatarabuelo, no importa, tú debes aceptar a Cristo, debes hacer un alto en el camino. Entonces, primera evidencia o señal: hemos tenido un encuentro con Él. Si alguien aquí dice: oiga, pues yo nunca he tenido eso, qué bueno que viniste hoy. Qué bueno que viniste hoy, porque entonces debes hoy mismo aceptar a Jesús. 2, hablamos con Él. Es decir, tenemos una dinámica de compañerismo. Oramos, leemos su palabra y nos mantenemos en contacto con Él. No hacemos nada trascendente si no le consultamos primero. Es nuestro Padre, estamos cercanos a Él. Yo recuerdo a un amigo mío, tal vez mi mejor amigo en la primaria, que era vago, tremendo. Yo era al otro lado de la moneda. Era igual que él, pero bueno. Pero mi amigo se portó mal, hizo alguna vagancia, y entonces la maestra, la monjita, dijo: fulano de tal. Le dijo por su nombre, no quiero su nombre, no va a ser que me esté oyendo por internet, porque he sabido de personas, amigos míos, que de repente les llega un devocional y lo oyeron y resulta que dicen: pues si este es de mi compañero de primaria y no sé qué, por eso no voy a hacer que este me esté oyendo. O si me oye, qué bendición, Dios te bendiga. Y entonces dijo la maestra: fulano de tal, sálgase y no regresa hasta que no traiga a su padre. Se levantó muy triste y luego el tío le dijo: maestra,
nomás que hace como 12 años que no lo veo. Y usted quiere que lo traiga al ratito, para mañana, pues. Oye, hay algunos cristianos que se portan como mi amigo. Hace años que no lo ven. Esa no es evidencia de cristianismo. Hablamos con Él. Estamos unidos a sus proyectos, integrados a otros que también le conocen. Es decir, que somos parte de una comunidad de fe y tenemos una visión, misión y metas que logramos alcanzar en su nombre y para su gloria. Y no estoy diciendo que ser parte de una iglesia es lo que te salva. No, pero lo que estoy diciendo es que si eres salvo, eres parte de una iglesia como consecuencia. Les pongo un ejemplo. Resulta que te encuentras una oveja allá en el monte sola. ¿Y tú qué haces aquí? Pues no te dicen nada porque son ovejas, no hablan. Pero suponiendo que hablaran, dicen, no, pues aquí ando. ¿Y tu rebaño? No, yo no soy de ningún rebaño, soy una oveja libre, pensadora. ¿Y tu pastor? No puede pasar eso. Si hay un pastor y hay un rebaño, ese pastor no deja que esa oveja esté sola a merced de los lobos y gatos monteses y etcétera, etcétera. Ese pastor no permite eso. Entonces, si eres oveja de Jesús, estás con su rebaño, porque Jesús no permitiría de otra manera. Te encuentras allá un chamaco de 8 años que en lugar de estar en la iglesia infantil, anda ya en el supermercado. Y ahora usted, no, es que yo soy libre. ¿Y tu familia? Cada quien por su lado. Yo, no, tú tienes una opinión terrible de esa familia. ¿Qué hace este chamaco de 8 años acá solito? Y ese padre debe venir a buscarlo. El Padre Celestial busca a sus hijos. El Padre Celestial no permite que sus hijos anden desbalagados, perdidos por donde quiera. Si de veras somos sus hijos, nos atrae a la familia. Evidencia entonces de que conocemos al Señor, además de que hemos tenido un encuentro con Él y de que hablamos con Él, es que estamos unidos a su proyecto, integrados a otros que también le conocen y cumplimos sus metas para honra y gloria de Él. Y en cuarta evidencia, es evidente que estamos sometidos a un proceso de transformación continua. Lo veremos más adelante en el siguiente punto, pero con esto quiero terminar aquí. Es evidente que estamos sometidos a un proceso de transformación, es decir, se nos nota que somos diferentes, mejores, más maduros y santos cada día. Y podemos decir entonces, de este conocimiento, el más alto conocimiento que hay, conocemos a Dios a través de conocer a Jesucristo. Podemos decir como dijo Pablo, miren lo que dijo Pablo, léanlo conmigo por favor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y la palabra que se traduce basura es la palabra estiércol. De hecho, otras Biblias traducen estiércol. Y lo tengo por estiércol. Y él era muy culto. Y él tenía títulos. Y dice que todo eso lo ha perdido, no le importa. Porque comparado con conocer a Cristo no es nada. Conozcamos al Señor y tengamos una identidad saludable. Segunda enseñanza que nos encontramos aquí en este pasaje, en esta historia, en la versión ahora de Marcos. Nuestra identidad se basa en un conocimiento vivencial. Ya lo he mencionado, ya lo he dicho, en la introducción se hizo énfasis en esta idea, pero conviene que lo enfaticemos. En relación a los grandes hombres de la fe con los que confundieron al Señor, debemos decir que todos ellos eran personajes de la historia, es decir, del pasado. Y el Señor era alguien que estaba presente en sus vidas, ahí estaba Él, los demás eran historia. Así que nuestro Señor debía ser conocido personalmente ahí, identificado ahí, no en los libros de historia y en las pláticas de los viejos, porque en aquella época se contaban las historias de Jesús, la historia del Antiguo Testamento a través de la tradición oral. Había escritos, por supuesto, el Antiguo Testamento estaba escrito ya, pero no todo el mundo tenía una versión en su casa. Si acaso algún ricachón tenía uno de los libros, Isaías o algún otro profeta, pero en la sinagoga se tenían de esos libros, en ocasiones no todo el Antiguo Testamento, pero algunos de sus libros, y ahí se leían. Los adultos aprendían eso de memoria, lo contaban a sus hijos. Ayer me enteré de una cosa muy linda que les cuento con respecto a una escena como esta. Un hermano pastor de nuestra red, todos los días, me lo platicó su suegro, porque él estuvo presente en ese suceso, dice que lo hizo llorar. Su yerno, que es pastor de una iglesia, este hermano tiene 5 hijos, tiene 4 ya, 5 hijos. Y resulta que cada día en la mañana, antes de llevarlos a la escuela y esas cosas, les pone el devocional del WhatsApp. Se los pone con bocina para que todos lo escuchen, alrededor, todos sus hijos, su esposa, les pone el devocional. Y después de eso les pregunta, ¿qué te dijo Dios? Ahí están chipayatitos diciendo esto, ¿y qué vamos a hacer? Me encantó ese testimonio, qué lindo.
Así se enseñaba la palabra en aquella época. Y de repente alguien decía, y el profeta Elías se levantó y le dijo a Acab el rey: ya basta de estar entre dos predicamentos, ¿a quién van a servir? Si a Baal es Dios, sírvanlos. Y le contaba la historia de eso. Y luego Elías oró y fuego descendió del cielo. Les contaban eso oralmente. Pero eran personajes de la historia. Cuentos, no cuentos, me refiero que no sean historias verdaderas, pero lo contaba el Padre. Pero Jesús ahí estaba, presente físicamente, y se le podía conocer. Pilatos le preguntó al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Y miren, la respuesta del Señor a Pilatos nos hace entender una vez más este asunto del que estoy hablando. Mire cómo le respondió el Señor: ¿dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Juan 18, 33, 34. ¿Nota lo que está haciendo el Señor? Pilatos, ¿eso es chisme que te dijeron? ¿Es historia que te contaron? ¿Es solamente un conocimiento intelectual que tienes? ¿Te han dicho, preguntaste quién es ese tal Jesús y te dijeron es el rey de los judíos? O algunos piensan que es el rey de los judíos. ¿O ya te lo reveló mi Padre que de veras soy el rey de los judíos? ¿Es tu convicción espiritual? Sí, no le dijo todo así como lo estoy diciendo ahora, pero eso es lo que está implícito en la pregunta del Señor. No se puede conocer a Jesús por los dichos de otros. Conocerle debe ser una experiencia personal. El apóstol Pedro respondió en una forma extraordinaria, un asunto que había experimentado en su propia vida. No respondió lo que había oído, sino lo que había vivido, experimentado personalmente. ¿Se acuerdan cuando la pesca milagrosa, hubo en dos ocasiones, pero una pesca milagrosa, cuando el Señor Jesucristo utilizó la barca de Pedro como púlpito? ¿Se acuerdan de eso? Porque la gente lo empujaba, la gente era tanta que no podía ni predicar, y entonces él decidió subirse a la barca que estaba en el agua. La gente así no podría pasar, digamos que era una barrera natural. Le pidió a Pedro que le prestara la barca y usó la barca como el primer púlpito del Señor Jesucristo. Y después de eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que bogara mar adentro y que echara la red. No habían pescado ese día también, y hubo una pesca milagrosa, se llama así esa escena. ¿Y se acuerdan lo que pasó cuando Pedro se dio cuenta de quién era Jesús? Cuando tuvo conciencia del milagro, cayó de rodillas y le dijo a Jesús: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque él sabía que ante Dios ningún pecador puede permanecer vivo. Pedro había experimentado quién era Jesús. Tal vez no lo había articulado inteligentemente, tal vez no había hecho una declaración de fe en su mente o escrito algún documento, pero en este momento aprovecha la oportunidad y pregunta al Señor: ¿quién soy para ustedes? Y Pedro, iluminado por el Padre Celestial, porque Jesús dijo a nuestro Señor que se lo reveló no carne ni sangre, sino el Padre Celestial, y entonces Pedro responde: tú eres el Cristo. En Marcos así dice solamente: tú eres el Cristo. Él respondió algo que había experimentado, vivido personalmente. Hermanos míos, Jesús es alguien a quien se puede describir teológicamente sin conocerle. Podemos decir que hay teólogos que no son cristianos. Pueden desarrollar y hacer declaraciones y argumentar cosas sin conocer personalmente a Jesús. Las enseñanzas del Señor han trascendido tanto en la historia que hay quienes las creen sin conocerlo a Él personalmente. Y esto es justamente lo que Él quería evitar, y por eso hace este examen a sus discípulos. No debemos aspirar a conocer cosas de Dios, tanto como a conocer a Dios, por medio de conocer a Jesucristo personalmente. El cristianismo no es una experiencia intelectual de aprendizaje solamente, sino un encuentro de primera mano entre dos personas, un hombre y Jesús. El cristiano puede sentirse orgulloso de que conoce en forma personal al autor de su fe, cosa que no puede decir ningún miembro de ninguna religión del mundo entero. Los creyentes en otros dioses, líderes, profetas o santos, lo más que pueden aspirar es a decir que conocen datos biográficos, esculturas, pinturas o leyendas de aquellos en los que creen. Pero nosotros podemos hablar del diálogo cotidiano que tenemos con nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Alguien que cree, yo qué sé, en San Gilberto Virgen y Mártir, en Santo Niño de algún lado, en Buda, en Mahoma, no pueden hablar más que de conocen una estatuilla de ellos, un escrito, un algo, un dato biográfico de ellos. Pero mi maestro de filosofía en la universidad, Federico Ferrogay, tal vez ha leído su libro, porque en la preparatoria se usa su libro para estudiar la historia de la filosofía. Mi maestro, con el que tuve alguna vez una discusión muy seria ahí en la cafetería de la universidad,
Él meneaba su cabeza, movía la cabeza cuando me veía leyendo la Biblia y alguna vez pronunció estas palabras. Dijo: me resulta imposible creer en un ser superior. Y yo le dije: a mí me resulta imposible no creer en alguien con quien hablé esta mañana, en alguien que me habla a través de su palabra y me hace sentir cosas que debo hacer. Es más, profe, he hablado con él respecto a usted. Y ya no le dije lo demás, porque se me ha preguntado: ¿y qué ha dicho? Pues me he quejado. Me he quejado de que el otro día me puso un 8 y merecía un 10 según yo. Usted y yo podemos presumir, como dijo el Señor en ese pasaje que leímos, de que hablamos con Él, porque usted y yo tenemos un diálogo íntimo, permanente, a cualquier momento, con el autor y consumador de nuestra fe. En cualquier momento, ahora mismo. Gracias, Señor, gracias. Es que con el afán de decirles que ahora mismo puedo hablar con Él, pensé en mi mente en decirle algo a mi Señor y no pude pronunciarlo. Pero estoy seguro que usted sabe que sí hablé con Él hace ratito y que usted puede hacerlo ahora mismo, ¿no es cierto? ¿No es eso lo más maravilloso? ¿No es eso el conocimiento más alto que existe? Y no es eso un conocimiento vivencial, porque no es cuestión de que me lo aprendí de memoria en un texto o me lo aprendí de memoria en el instituto. No, es algo que experimento. Ahora bien, igual que en el anterior punto, ¿cómo saber que lo he experimentado? No caigamos en el error de tener posturas religiosas, legalistas, y responder cosas como estas: bueno, estoy bautizado. ¿Cómo sé que lo he experimentado? Estoy bautizado. Voy al templo, soy parte de una familia de cristianos. Ya dijimos, no caigamos en ese error, porque eso no nos hace cristianos. Sería un terrible error, y es el error que el Señor quiso evitar a sus discípulos cuando les hizo este examen. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué han aprendido de mí en el desarrollo de la teología, de las ideas de la gente con respecto a mí, en las argumentaciones e ideas que tiene la gente de mí? ¿Qué han aprendido? Y ellos respondieron. Y luego les hace la pregunta más importante: ¿y ustedes? ¿Quién soy para ustedes? ¿De qué manera me han experimentado? Es lo que Él quiere evitarles a ellos, una postura religiosa legalista. Y creo que debemos responder entonces a esta pregunta: ¿cómo saber si le he experimentado? Y permítanme decir con sencillez y brevedad, pero con congruencia con la palabra, 7 cosas muy breves. Número 1, ¿cómo saber si lo hemos experimentado? Número 1, se nos nota, porque estamos siendo transformados. Dije en el punto anterior que este sería el primero de acá. Se nos nota. La gente de repente, ¿no le han dicho eso? Si alguno aquí se convirtió recientemente, estoy seguro que le ha pasado que alguien le dijo: ¿y qué te pasa? Estás diferente. Se nota. La presencia de Cristo en tu vida se nota. Es imposible evitarlo. Moisés bajó del monte Sinaí después de hablar con Dios cuando recibió las tablas. ¿Se acuerdan ustedes? Y dice la Escritura que un resplandor en su rostro se encandilaban los otros. Sácate, Moisés, tápate o ver algo. Le echaron incluso una colcha encima, como a Lupita Alvidres. Le echaron una colcha encima para que no los encandilara. Se nota que estamos siendo transformados. Si tú dices: no, pues a mí no se me nota nada, estoy peor que antes. Qué bueno que viniste hoy, porque tal vez necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas adquirir el conocimiento más alto, conocerlo a Él, y necesitas experimentarlo. No solo saber datos biográficos de Él, sino experimentarlo a Él. Se nota en que estamos siendo transformados. Se nota en que ha cambiado nuestra forma de pensar, de sentir, de creer, de valorar la vida y todo lo que hay en ella. Cristo cambia nuestra forma de ser, de pensar, de sentir. No se trata solamente de cambiar de religión. No. Se trata de cambiar de corazón. Se trata de cambiar de mente. Eso es lo que significa arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Mente transformada, mente redirigida. Vas en una dirección y cambias radicalmente. Así es que se nota en que has cambiado, en que cambiamos forma de pensar, de sentir, de creer, de valorar la vida y todo lo que hay en ella. Y eso significa cambios relacionales con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los amigos, con la ex, con el ex.
Sí, captan que es ex, ¿verdad? 3, se nota en que tenemos hambre de su palabra y necesidad de hablar con Él. Pancho Villa, cuando conquistó una de las ciudades allá de Chihuahua, creo que por allá anduvo el Centauro del Norte, doña Chole se hizo famosa porque le hizo unos frijoles puercos, unos frijoles con puerco, riquísimos. Y el general quedó fascinado y dijo: doña Chole, es usted la cocinera mejor de todo el ejército. Sus frijoles son los frijoles más ricos del mundo y los más ricos que he probado en mi vida. Y ya siguieron ahí en varias semanas en esa ciudad porque habían poseído esa plaza, o como se diga. Y después de unas semanas el general le dijo a doña Chole, ¿cuándo nos vuelve a hacer los frijoles esos que nos hizo la otra vez? Y dijo la doña Chole: pues cuando usted tenga un hambre de 3 días le van a saber igualitos. Porque en aquella ocasión había tenido un hambre de 3 días. Oiga, ¿no es cierto que el hambre es una bendición? De hecho es más bendición que la comida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alguna vez le han querido dar de comer sin hambre? O sea, está usted enfermo, no tiene hambre, tiene náuseas y tiene que comer. ¿Le ha pasado eso? Es lo peor que le puede pasar, ¿no es cierto? Pero tener hambre, bueno, y tener comida, es sabroso eso, ¿no? ¿Se imagina qué se va a comer ahorita al rato? ¿Unos sopes de las 9? ¿A dónde va a ir? ¿O al PF Shang, porque ahí venden comida cero gluten? Lo que sea que vaya a comer usted, el hambre es linda. Si lo tienen que obligar para leer la Biblia, si para orar, ay, tengo que orar, ay, qué bárbaro, es hora de orar, Dios santo, y el pastor Duri, dale con que hay que orar. ¿Sabes qué? No, ni ores, mano, no, porque cálmate, no ores. Si no es manda, si no es obligatorio. Si de veras tenemos un encuentro con el Señor, hablamos con Él. Es más, todo el santo día tenemos hambre de hablar con Él, tenemos hambre de su palabra, necesitamos su palabra, nos apetece su palabra como los frijoles puercos al general Villa. Se nota en que no podemos evitar compartir de Él con los que no le conocen. Ya les he contado que a mi esposa se le dificulta guardarme secretos cuando se trata de bendiciones mías. Me compra un regalo y sube al carro y lo primero que me dice es: no te pienso decir. Y yo ni le pregunto. Es más, si estoy enterado, porque a menudo estoy enterado, me hago el oxiso. Ya sé que trae ahí, pero ella, y no te pienso decir. Y yo: no te apures. Y pasa un rato y: ¿no me vas a preguntar? No, si no me quieres decir, no. Sí, ya sé, pero ¿no tienes curiosidad? Se muere de ganas de decirme que me quiere, que me ama. Sí me quieres y me amas, ¿verdad? Sí. Aquí es donde gritan: beso, beso. Ah, no es cierto. Porque una bendición, ¿cómo no compartirla? Bueno, pues hay quienes sí son muy discretos y jamás dicen nada de Jesús. Y tal vez la razón sea que no tienen un encuentro con Él. Porque un encuentro con Él y un encuentro vivencial con Él se nota en que no podemos evitar compartir de Él con todos los que no le conocen. Se nota en que deseamos obedecerle, deseamos hacer su voluntad. Me encantan los jóvenes en la declaración de fe que inventaron ellos. Nosotros decimos la palabra de Dios contenida en este libro, y todo aquello que decimos los jóvenes se inventaron una más breve que dice: esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a hacer sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario en este mundo. Amén. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me encanta esas frases, porque se nota en eso también que tenemos un encuentro vivencial, una experiencia con Cristo, en que deseamos obedecerle. Se nota en que cuando pecamos, experimentamos contrición y arrepentimiento y buscamos su perdón por medio de la confesión. Les recomiendo leer el Salmo 51. David, ¿quién no quisiera parecerse a David? ¿Quién no considera a David un gran héroe? A Jesús, nuestro Señor, le llamaban hijo de David. Pero tenemos que reconocer que adulteró y asesinó y recibió disciplina de parte de Dios. Sin embargo, es un hecho que amaba al Señor. El Señor dijo que era un hombre conforme a su corazón. Desechó a Saúl. ¿Saúl? Sí. Y dice que se buscó un hombre conforme a su corazón, que era David. Y su capacidad de arrepentimiento en aquella ocasión que Natán lo confronta con su pecado, él se arrepiente, confiesa. El Salmo 51, líbrame de homicidios, le dice, vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu no me sustente, porque contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Es una confesión bárbara.
Se nota que tenemos una experiencia con Jesús, que le vivimos, porque cuando pecamos experimentamos contrición y arrepentimiento y buscamos su perdón por medio de la confesión. Aquellos que permanecen en pecado y incluso cuando se les confronta, ¿qué te importa? Así soy yo. Evidencia dan de que no han experimentado a Dios. Y finalmente se notan que los demás lo notan. Ya hablamos de eso. Profundicemos nuestro conocimiento de Jesús como Pedro, dejando que su Espíritu nos enseñe cada día más. Pedro respondió y se sacó un 10. Tú eres el Cristo. Y fíjese una cosa muy interesante. No lo abordaremos ahora del todo, lo abordaré en otro momento, pero déjeme anticipar algo. Aquí en el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no le digan a nadie. ¿Se acuerdan? Dice el pasaje. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. En el Evangelio de Marcos, no en los demás evangelios, aparece mucho eso. No significa que Jesús no lo dijo y que Marcos lo inventó. Significa que a los demás escritores de los evangelios ese detalle no les impactó y no lo pusieron. Pero tal vez a Pedro sí le impactó mucho y Pedro se lo dijo a Marcos y lo puso. Porque en el Evangelio de Marcos muchas veces dijo Jesús: no se lo digan a nadie. Se lo dijo a los ciegos, se lo dijo a los leprosos, se lo dijo a una mujer: no le digas a nadie. Se llama eso el secreto mesiánico, se le llama en el estudio del Nuevo Testamento. Y la razón, hay muchas ideas de por qué es eso. Yo le encuentro con sencillez un porqué a ese asunto. ¿Sabe por qué Jesús le dijo: no se lo digas a nadie? Deja que cada quien me conozca por sí mismo. Quiero que cada persona me conozca a mí por sí mismo. No quiero que solamente sean educados en mí, que sean educados en cuanto a lo que hice. Quiero que me conozcan personalmente. Que cada uno llegue a la conclusión: tú eres el Cristo, mi Salvador. Por eso, queridos hermanos, hoy esta es la demanda del Señor. Nuestra identidad se basa en nuestra experiencia personal de primera mano con Jesús. Se basa en el más alto conocimiento, conocemos a Dios. Y se basa en un conocimiento vivencial. No solo un asunto intelectual, sino integral, vivencial. Por eso permítanme entonces hacer el siguiente desafío. Desafío a conocerle y a vivir una sana identidad. Lo peor que podría pasarle a un ser humano es conocer el Evangelio y no conocer al Señor, personal, vivencialmente. En tal caso, su identidad sería la de un religioso, pero no la de un cristiano. El Señor se preocupó por este tema. Por eso, no solamente en esta ocasión abordó el tema, sino que contó varias ilustraciones, varias parábolas que hablan del problema que Él quería evitar, que hablan del peligro que Él quería evitarnos. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red y los pescados, la parábola de las ovejas y los cabritos. En todas ellas nos habla del problema de posibles apariencias que existen en la comunidad y de cómo al final de los tiempos habrá sorpresas. Les leo: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentado recoge lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 43, 50. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Mateo 25, 32 al 33. No lo tomemos a la ligera. Asegurémonos de conocer al Señor y no nos conformemos con solo tener cultura evangélica, religión, doctrina, teología. Conozcámosle. ¿Me prestas mi teléfono, hermana Yane? Porque en el sermón escrito aparece, si se lleva aparece una ilustración que no voy a contar aquí, usted léala, pero quiero leerles algo que encontré en internet. Sé que es muy famoso y posiblemente muchos lo conozcan. A ver si lo tengo aquí todavía. Sí, aquí está.
Se los leo. Seguramente los asiduos al internet saben esta historia. Mañana, en la mañana, abriré tu corazón, le explicaba el cirujano a un niño. Y el niño interrumpió: ¿usted encontrará a Jesús ahí? El cirujano se quedó mirándole y continuó: cortaré una pared de tu corazón para ver el daño completo. Pero cuando abra mi corazón, ¿encontrará a Jesús ahí? Volvió a interrumpir el niño. El cirujano volvió hacia los padres, quienes estaban sentados tranquilamente, y dijo: cuando haya visto todo el daño ahí, en tu corazón planearemos lo que sigue. Ya con tu corazón abierto sabré decidir qué voy a hacer. Y el niño insistía: ¿pero usted encontrará a Jesús en mi corazón? La Biblia dice que Él está ahí, que Él vive ahí. Todas las alabanzas que cantamos en la iglesia dicen que Él vive en mi corazón. Entonces, usted encontrará a Jesús en mi corazón, estoy seguro. El cirujano, ya molesto, pensó que eso era suficiente y le explicó: te diré lo que encontraré en tu corazón. Encontraré un músculo dañado, baja respuesta de glóbulos rojos y debilidad en las paredes y vasos. Y aparte me daré cuenta si te podemos ayudar o no. Pero encontrará a Jesús allí también. Ese es su hogar. Él vive ahí. Él siempre está conmigo, dijo el niño con autoridad, sin echarse para atrás por el regaño del doctor. El cirujano no toleró más los insistentes comentarios y se fue enseguida y se sentó en su oficina y procedió a grabar, sacó su grabadorcita y procedió a grabar los estudios previos a la cirugía y leyó esto, grabó esto en su grabadorcita. Aorta dañada, vena pulmonar deteriorada, degeneración muscular cardíaca masiva, sin posibilidades de trasplante, difícilmente curable. Terapia: analgésicos y reposo absoluto. Pronóstico: aunque era doctor, tenía sentimientos y guardó silencio y dijo con tristeza: muerte dentro del primer año. Entonces detuvo su grabadora y decidió hablar con alguien más. Y dijo: pero tengo algo que decir. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué hiciste esto en este niño? Tú lo pusiste aquí, tú le pusiste este dolor y lo has sentenciado a muerte en tan temprana edad. ¿Por qué? De pronto Dios le respondió: el niño es mi oveja y ya no pertenecerá más a tu rebaño de doctor, porque él es parte de mi rebaño y conmigo estará por toda la eternidad. Aquí en el cielo, en mi rebaño sagrado, ya no tendrá ningún dolor. Será confortado de una manera inimaginable para ti y para cualquiera. Sus padres un día se unirán con él y conocerán la paz y la armonía juntos, en mi reino y en mi rebaño sagrado, y aquí continuarán siendo felices. El cirujano siguió llorando e insistió en preguntar, porque aún no estaba contento con las razones de Dios, y dijo: pero tú creaste a este muchacho y también su corazón. ¿Para qué? ¿Para que muera dentro de unos meses? ¡Cuánta crueldad!, pensaba el doctor. Y el Señor le respondió: porque es tiempo de que regrese a su rebaño. Lo mandé a la tierra para cumplir una misión y ya cumplió. Hace algunos años envié una oveja mía con dones de doctor para que ayudara a sus hermanos, pero con tanta ciencia se olvidó de su creador, se olvidó de mí. Así que envié a esta otra ovejita, debilitada, enferma de su corazón, no para perderlo, sino para que regresara a mí, aquella otra oveja que perdí hace tiempo. El cirujano lloró inconsolablemente. Después de unos días, luego de la cirugía de corazón abierto al niño, el doctor se sentó al lado del pequeño, de la cama del pequeño. Sus padres estaban ahí también. El niño, en cuanto despertó, que es lo que estaban esperando, lo primero que dijo, murmurando apenas todavía semidormido, dijo: doctor, ¿abrió mi corazón? Sí, dijo el cirujano, abrí tu corazón. ¿Qué encontró?, preguntó el niño. Y el cirujano dijo: tenías razón, encontré a Jesús, ciertamente. Todo lo que decimos en una iglesia, todo lo que aprendemos en el seminario, en las diferentes clases bíblicas, en donde quiera que estudiamos los cristianos, son datos, ideas, enseñanzas, declaraciones
definiciones de palabras. Tienen un solo objetivo: que usted y yo nos encontremos con Jesús, descubramos quién es Él y podamos decir: tú eres mi Cristo, mi Dios viviente, mi Salvador. Y entonces tenemos identidad, entonces sabemos quién somos. Y si alguien viene y me sale con que tú no tienes identidad, no tienes personalidad, discúlpame, soy, como dice Joel Sierra en una de sus canciones, soy un siervo de la luz que no se apaga. Soy hijo del rey, soy embajador de su reino en la tierra, soy mayordomo, soy discípulo, soy creyente. Eso es tener identidad. Hermanos míos, conozcamos al Señor por medio de una experiencia personal de primera mano. Esta es la enseñanza más seria que puede haber en toda la teología cristiana. Todas las demás doctrinas, que si el milenio, que si vendrá antes del milenio, después del milenio, premilenianistas, postmilenianistas, amileniaristas, que si el rapto, que se caerá en las nubes o bajará a la tierra, que si la comunión de la Santa Cena se debe de hacer abierta, cerrada, ultraabierta, ultracerrada, que si las mujeres deben usar pantalones o no pantalones, perdón, pero qué ridiculez de pelearnos por esas tonterías. Que si levantamos las manos, que si ahora levantamos, que si instrumentos musicales electrónicos, algunos bautistas son ultraconservadores y nos critican a nosotros porque usamos instrumentos electrónicos. Qué insensatez. Una cosa es la clave y la gravedad de la teología cristiana: ¿quién es Jesús para ti? Esa fue la pregunta que hizo Jesús. Después de qué dice la gente: ¿y para ti quién soy? Por eso, queridos hermanos y amigos, esto es grave. Por eso, si hay alguien aquí que reconoce y dice: creo que yo no he conocido a Jesús así, creo que no le he entregado mi vida de esa manera, creo que no lo he experimentado de esa manera, esas evidencias de las que se hablaron ahora de cómo se nota que alguien es cristiano, creo que no las tengo. Necesito entregar mi vida a Cristo ahora. Tal vez soy bautista, tal vez soy religioso, evangélico, seguramente no soy ateo, vengo a una iglesia, uso la Biblia. Así es que hoy lo que necesito es entregarme a Cristo, darle mi corazón, decirle que venga a vivir en mí y me transforme por completo. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta enseñanza. Y te pido, Señor, que no haya nadie aquí que, habiendo escuchado tu palabra, no solo hoy, sino todas las veces que la he escuchado, se pierda. Que no suceda esa tragedia, Señor, con ninguno de los presentes. Sigan orando mis hermanos y amigos. Y tengo una pregunta: si alguien aquí dice, reconoce y acepta que necesita experimentar a Jesús ahora, necesita hacer un alto en el camino, hablar con Dios, reconocerse pecador delante de Él y decirle: Jesús, te reconozco como el Cristo, el Salvador de mi vida, te acepto y te entrego lo que soy. ¿Sabe una cosa, amigo, amiga? Ni siquiera es cuestión nuestra, es cuestión de Él. Lo único que nos pide es permiso. Lo único que nos pide es que aceptemos el milagro que piensa hacer en nosotros. Y si tú dices: yo te doy, Señor, todo mi ser, tienes permiso de entrar a mi vida y transformarme, salvarme. Si eso le quieres decir ahí en tu lugar, levanta tu mano y déjame orar por ti, por favor. ¿Hay alguien que toma esta decisión tan trascendente? Levante su mano. Dios les bendiga, les felicito. Les felicito a todos los que están levantando su mano. Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias a Dios por ustedes, por su vida. Dios les bendiga. ¿Alguien más toma esta decisión? Les pido algo a los que están levantando su mano. ¿Se pueden poner de pie ahí en su lugar, por favor? Algunos están bien lejos y quiero verlos desde aquí y orar por ustedes. Dios les bendiga. Les felicito por esta decisión tan importante. Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus vidas. Queremos orar por ustedes. Dios bendiga a los que tienen ahora mismo su mano levantada o están de pie. Dios les bendiga. Vamos a orar por ustedes. Y déjenme pedirles una última cosa. Quiero que vengan aquí al frente. Mi esposa y yo queremos orar por ustedes y saludarles. Y algunos siervos me van a acompañar para orar con ustedes. Pueden venir. Dios les bendiga. Le felicito de todo corazón. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Felicidades por su decisión. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Vengan más para acá. Dios le bendiga, joven. Qué gusto que alguien así como joven como usted tome esta decisión. Dios le bendiga mucho. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hermanos siervos, ¿me acompañan algunos de ustedes para que oremos por ellos? Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Dios les bendiga.
Qué buena decisión que han tomado. Dios les bendiga, jóvenes preciosos. Dios les bendiga, felicidades. Vengan aquí, vengan. Me acompañan, hermanos siervos. Vamos a orar. Acérquense un poco más acá. Si quieren voltearse hacia allá para que oremos por ustedes, déjenme estar frente a ustedes. Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios por esta decisión tan importante. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Pasen, vengan aquí. Campeón, Dios te bendiga. Precioso. Dios les bendiga. Vengan de este lado, aunque hagan varias filas aquí, queremos tenerlos cerca. Hermanos siervos, me acompañan. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho. Si hay aquí algunos siervos ya, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos orar por esta multitud de personas. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Dios te bendiga mucho. Dios le bendiga. Gracias a Dios. Dios le bendiga, preciosa. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho, mucho, mucho. Dios le bendiga. Qué gusto saludarle. Preciosa. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me acompañan a orar, hermanos, por favor. Pidamos al Señor. Usted y yo que conocemos al Señor, bendigámosle por el milagro y pidamos por estas personas y que nos use a nosotros, maestros del instituto, líderes de Zarza, para conducirles en el discipulado cristiano y que puedan crecer. Oremos. Señor Santo, gracias te damos por el honor, el privilegio, la posibilidad de conocerte, Señor, de entregarte nuestra vida, de caminar contigo. Ponemos en tus manos a este grupo de valientes, hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, adultos, Señor, que quieren conocerte, entregarte la vida. Recíbeles, Dios, por favor, y úsanos como iglesia para ayudarles en el discipulado cristiano, en caminar con ellos, Señor, y ayudarles a seguir en la vida cristiana. A todos ustedes que están aquí al frente, que han tomado esta decisión, les pido que hagan esta oración conmigo. Digan esta oración, repitan después de mí, pero no como repitiendo, sino diciéndoselo a Dios. Díganle así: Dios mío, reconozco que te he ofendido, pero sé que me amas y diste la vida en la cruz del Calvario, en la persona de Jesús, para salvarme. Acepto tu sacrificio. Te pido perdón. Te entrego mi vida. Ayúdame a conocerte, a caminar contigo, a ser tu discípulo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Señor, bendice por favor a estos hermanos nuestros. Bendíceles, ayúdales a crecer más y más en la vida cristiana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Ustedes pueden pasar a su lugar. Hermanos siervos, al que puedan ahí abrazar, felicitar, háganlo por favor. Dios les bendiga mucho. Dios te bendiga mucho, campeón. Felicidades, qué lindo. Sí, un aplauso si quieren darles, por supuesto que sí lo podemos hacer. Dios les bendiga mucho. Dios te bendiga, campeón. Qué gusto. Pueden pasar a su lugar. Dios bendiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.